¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa que es una colaboración entre la plataforma de Agenda MX y la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Yo soy Alexa Mendoza y me da mucho gusto tenerlos por acá en otro programa de ¿Qué te cuento? Yo soy egresada de la Facultad de Biología y también estudiante dentro del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías perteneciente a esta casa de estudios. Me da muchísimo gusto. Ojalá que si andas navegando por tu red social favorita, te animes a quedarte durante todo el programa, durante toda la transmisión, porque el día de hoy te vamos a contar sobre cómo las diferentes expresiones artísticas y sus creadores han tenido que adaptarse a un escenario no explorado, como lo es el distanciamiento social. Por eso el tema del día de hoy es los aplausos que se extrañan. Y para contarnos sobre este tema tendremos a nuestra invitada de honor, la doctora Atsiri Molina Roldán, del Centro de Estudios, Creación y Documentación en Artes de la Universidad Veracruzana en la región de Jalapa. También tendremos nuestras secciones de Y esto también es ciencia, además de nuestra entrevista central y por último nuestra sección de Te cuento mi ciencia. Vamos a dar inicio con la sección de Y esto también es ciencia a cargo de Cintia Sánchez. Vamos con ella. Lavarse las manos durante 30 segundos con agua y con jabón permite eliminar hasta el 80% de las bacterias. Pero, ¿por qué? El jabón tiene una estructura híbrida y sus moléculas en forma de alfiler tienen un extremo que se enlaza fácilmente al agua, pero su otro extremo la evita y se enlaza mejor con aceites y grasas, y justamente algunas bacterias y virus tienen membranas lipídicas, es decir, grasas. El jabón entra en contacto con el virus y gracias a su extremo de punta ataca al virus reventándolo, pero además, debido a sus propiedades, el jabón se encapsula en una burbuja, encerrando dentro de sí a estas bacterias y virus, y al lavarlos se van por el desagüe. Lavarse las manos evita unas 200 enfermedades, entre ellas la gripe, la hepatitis y por supuesto el COVID-19. Lavarse las manos salva tu vida y eso también es ciencia. Muchísimas gracias a Cintia Sánchez por otra cápsula de Y eso también es ciencia. Y ahora sí, nos vamos a ir con nuestra sección de entrevista. Te recuerdo que el tema del día de hoy es los aplausos que se extrañan. Nuestra invitada es la doctora Atsiri Molina Roldán, del Centro de Estudios, Creación y Documentación en Artes de la Universidad Veracruzana, región Jalapa. Les voy a contar un poco sobre su semblanza. Ella es doctora en Sociología, actualmente investigadora y coordinadora del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes, CECDA, de la Universidad Veracruzana. Se desarrolla como docente dentro de esta casa de estudios, así como en el doctorado en Gestión de la Cultura de la Universidad de Guadalajara, y ha tenido colaboración con la maestría en Gestión Cultural de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Sus temas de investigación abordan la tercera función sustantiva universitaria, la gestión cultural, el consumo cultural y las políticas culturales, y sus trabajos han sido publicados en revistas y libros nacionales e internacionales, siendo el más reciente el titulado Entre la comunidad y el mercado. Actualmente participa en el proyecto New Consumer Cultures in the Global South, coordinado por la Western Sydney University, junto con la University of Bath en el Reino Unido. También dicha investigación cuenta con recursos de Australian Research Council. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1, y cuenta con el perfil PRODEP. Es presidenta de la Red Universitaria de Gestión Cultural México y presidenta de la Red Latinoamericana de Investigación en Artes. Bueno, vamos a enlazarnos con ella para platicar sobre el tema del día de hoy. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal, Alexa? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes en ¿Qué te cuento? No, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por tomarse el tiempo de estar por aquí platicando sobre este tema que la verdad es que creo que es bastante polémico y al mismo tiempo es algo de lo que no se está hablando como que se está dando mucho por sentado, ¿no? Entonces, si le parece, le voy a dar una breve introducción de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, porque yo creo que muchos de nosotros
bueno, para muchos de nosotros el arte representa un estado contemplativo, un espacio de reflexión o distracción. Y sin duda estos espacios pues se han visto afectados por la pandemia ante el COVID-19, pero si nosotros como espectadores lo extrañamos, imagínense como la otra parte de la moneda, aquellas personas creativas que nos transmiten todas estas sensaciones y que asumen el arte como su labor profesional. ¿Cuáles serán sus escenarios laborales y personales también ante el cierre de los espacios públicos? Por eso tenemos aquí a la doctora Tsiri para preguntarle qué se deja detrás artísticamente ante las medidas de contingencia por COVID-19. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, cuando llegamos a marzo del 2020, tenemos una situación donde los productores artísticos han buscado distintos modos de sobrevivir y de mantenerse activos, y sobre todo han intentado vivir del arte, o al menos generar su ingreso principal del arte. Es decir, llegamos a la contingencia con una situación ya precaria del sector, ¿no? Con una situación donde ellos ya tienen que complementar sus presentaciones de danza, las obras de teatro, la generación de obra plástica, con otros ingresos que les permita más o menos ir trabajando en lo que les llena de vida, en lo que les satisface, así como entiendo a ti la biología marina, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. En ese sentido, pues uno de los grandes gustos es vivir de lo que uno hace, y es a lo que todo el mundo estaríamos, creo yo, aspirando, ¿no? En muchos sentidos. Y entonces, ahora en este país es muy complicado ya vivir del arte. Ya lo era para marzo. Por sí, ¿no? Y ahora, y de las primeras restricciones que tuvimos, incluso desde finales de febrero, principios de marzo, antes de que nos dijeran que comenzaba la campaña nacional de sana distancia, sucede que esos foros van a reducir la capacidad de gente que pueden obtener, que pueden tener, y con eso reducen las entradas y con eso reduce el ingreso, ¿no? Sí. Entonces, ahora producir una obra que si era para 100 personas y tenga un menos aforo, que en ocasiones puede ser de solo el 25%, el 50% o el 75%, depende de dónde estemos, va a implicar que si hacemos matemáticas, pues los números se van para abajo y no nos van a estar pagando las producciones como tal, que ya difícilmente se pagaban. Sí. Entonces, eso va a implicar que ese es como, digamos, el mejor de los escenarios, pero el otro que se va a generar es que efectivamente se van a cerrar los foros durante meses. Algunos estuvieron cerrados 10, 12 meses incluso siguen semicerrados con aperturas intermitentes, ¿no? Como parte de todas estas incertidumbres que tenemos, y a ellos les representa un golpe muy fuerte a la economía. Si ya venían existiendo y persistiendo sus economías con 10,000 pesos mensuales aproximadamente, estas caen incluso hasta 3,000 pesos mensuales. Y eso cuando tienen algo relativamente estable. Eso es lo que va a suceder, que van a tener que pensar en otras entradas. Efectivamente, intentan generar actividades en línea, como hacer obras de teatro o presentaciones de danza, pero desde las condiciones de las que tú y yo estamos hablando, en casa y con los espacios que tenemos. Y si ya tenías un ingreso de 10,000 pesos, ¿para qué renta te alcanza? ¿Para qué espacio te permite? ¿Qué computadora puedes tener o qué celular puedes tener? ¿Cuál y cómo es la capacidad de tu teléfono internet? ¿No? Claro, sí. Y entonces hay una serie de condiciones que ya eran precarias, y sabemos que esta pandemia por SARS-2 nos resulta en una que nos está generando incluso mayor desigualdad de la que ya había, ¿no? Sí. Y este sector ha sido muy golpeado porque la fuente de trabajo ha desaparecido,
y como tal es de los últimos espacios a los que estamos volviendo, ¿no? Ahorita seguimos con miedo de irnos a un foro cerrado, donde generalmente no, tradicionalmente hay, bueno, pues poca ventilación, todo se oscurece, etcétera. Decimos, me voy a ir a meter 1 o 2 horas con otras personas que vamos a estar Respirando el mismo aire, ¿no? respirando el mismo aire, etcétera. Todavía tenemos ese miedo y se han generado una serie de iniciativas de estar trabajando al exterior o en línea, ¿no? Dando clases en línea, etcétera. Sin embargo, como te digo, no todo el mundo ha tenido la capacidad ni financiera ni de tiempos de hacer estos brincos. Así es. Doctora, usted me platicaba cuando hablamos por teléfonos para ponernos de acuerdo sobre el programa que participó en este proyecto que mencioné durante su semblanza, en el que justamente están viendo este cambio como económico que han tenido algunas personas en general con la pandemia, ¿no? Durante la pandemia por COVID-19 y en específico también en el gremio artístico. Por eso también quería preguntarle, en cuanto hablamos a las personas del gremio artístico con este cambio también económico, ¿cuáles han sido las principales adaptaciones artísticas? Me refiero a lo que usted platicaba sobre ya no buscar en estos espacios cerrados, en foros tradicionales, sino que ahora tienen que recurrir a otro tipo de espacios, a lo mejor virtuales, ¿no? Entonces, ¿cómo se están adaptando estas personas a otras formas de entrada económica, tanto en el gremio todavía artístico o incluso teniendo que buscar otros tipos de medios, ¿no? Que no están relacionados con el medio artístico? Y también pienso en la parte, pues, generacional, ¿no? Que muchas personas que a lo mejor pueden tener un celular, pero no están adaptados generacionalmente a algunas aplicaciones, a redes sociales, por ejemplo. Entonces, creo que eso agrega otra dificultad también ahí, ¿no? Así es. Pues efectivamente mencionas una serie de condiciones que están ahí siendo partícipes, ¿no? Uno de los primeros intentos que hace esta comunidad es efectivamente recurrir a la parte tecnológica. Y cuando dicen, ay, sí, el celular, pues rápido me adapto y mira, le marco y le hago y tal, ¿no? Se dan cuenta que no es únicamente tener un aparato, sino se necesita una buena cámara que sea capaz de transmitir ya el archivo que se genera, etcétera. Sí. Y que también se necesita capacidad en el teléfono y se necesita efectivamente la capacidad de saber qué hacer, dónde ponerlo, dónde está la liga, cómo promocionarlo. Y se van a generar un montón de cosas de las que no tienen ni idea y algunos logran aprender, como dices, unos por edad tienen como más a la mano estos recursos, pero también por apertura de saber que pues les toca muchas veces ser sus promotores, sus productores, sus carpinteros, etcétera, ¿no? Todo en uno. Todo en uno, y sí hay quien lo logra, pero hay otros que están completamente desarmados y dicen, yo no sé, yo no puedo hacer esto, y los recursos con los que van a echar mano muchas veces van a ser muy sencillos, ¿no? Porque incluso para hacer estudios de grabación de audio, por ejemplo, en temas de locución o cosas así, van a necesitar aislar de un modo mucho más profesional y con cierto tipo de acolchado en paredes, etcétera, que les va a significar un recurso que no tienen, que está ahí en duda, con que si estos 10 se convierten en 7 y a veces en 4 y a veces en 3 y no tengo idea de cuándo va a llegar, dónde y cómo me voy a hacer de nuevos materiales o de un nuevo celular o de una lámpara de estas de luz redonda, etcétera, que me permita tener otro tipo de proyección y de pensar en otros esquemas. Las clases son las que se han dado con más frecuencia, ¿no? Las que son como un poquito más recurrentes, y lo que sí es que algunas se han logrado y hay otra gente que no logró entender el esquema, y hay quien nos decía, bueno, es que si yo voy a dar una clase de trombón,
voy a necesitar que la persona, incluso yo necesito saber cómo se para, cómo está tomando el instrumento, cómo lo maneja, etcétera, ¿no? Y esto difícilmente se puede hacer desde estos cuadritos en los que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Sí, Entonces, como consecuencia, muchos de ellos han salido de la parte artística y dicen, varias veces me han dicho, las artes ahorita tienen que esperar, ¿no? Y que entonces nos estamos quedando efectivamente sin la posibilidad de expresar en modos artísticos qué es lo que nos está sucediendo, qué estamos haciendo con estas incertidumbres y modos de trabajo que se están generando el día de hoy. Entonces, por ese lado sí me parece que muchos de ellos que han dedicado más tiempo a las artes han tenido pocos otros recursos para hacer otros trabajos. Y nos comentaban también que muchos de ellos se han convertido, por ejemplo, en repartidores de comida, se han ido a trabajar al Uber, ese tipo de cosas que son como trabajos no calificados y que de algún modo, o que de un modo muy importante, van a repercutir en la autoimagen, en la idea de quiénes son ellos, de qué es lo que quieren hacer, y eventualmente va a haber un gran y grave desencanto de lo que están haciendo, cómo lo van a hacer, y si eventualmente, si las condiciones cambian, tengan interés o no de volver al campo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo tengo algunos amigos, compañeras que que están en el medio artístico y creo que es bastante como pronunciada esa idea de que de por sí tener como un público seguro, capturar ese público, ganarse pues la aceptación, ¿no? De cierto público que ya te reconoce, es difícil en escenarios normales. Y bueno, ante el COVID, con todas estas dificultades y miedos que seguimos teniendo como público, pues lo hace mucho más difícil. Y creo que justamente como usted dice, ¿no? Esto va perdiendo como el gusto, a lo mejor, no sé si llamarlo así, pero va desanimando un poco al artista, en este caso a la persona creativa, en su desarrollo artístico, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Y también por eso quería preguntarle, ¿cómo es la aceptación del público ante estos eventos que son en línea, ¿no? Si de por sí veíamos como cierta dificultad a que asistieran a eventos presenciales, incluso diciendo que, pues, o sea, comentarios de que un evento, un boleto, un ticket para una obra de teatro, un concierto de orquesta era muy caro, ¿no? A lo mejor, y casi siempre se tiene más aforo cuando hay eventos gratuitos. Eso pasaba presencialmente y ahora que pasamos a medios digitales, virtuales, ¿cómo es esta aceptación ante el cobro de estos eventos? Bueno, ese ha sido otro reto importante. Primero saber si se puede cobrar o no, ¿no? Los primeros iniciaron siendo como gratuitos y se puso la oferta del Cirque du Soleil en línea y los museos y todas estas cosas que estuvieron ahí de primera instancia. Pero después ya hubo una serie de modificaciones y sobre todo los más golpeados son los individuos que están buscando dejar su huella, ¿no? Y su presencia en campos más pequeños y entonces veo la grabación de la ópera de París o lo que está haciendo mi amigo y lo que está haciendo mi amigo me va a costar 30 pesos y ya luego lo veré, pero mientras ahorita la ópera de París es abierta, gratuita, etcétera. Claro. ¿No? Entonces se vuelve otra vez muy difícil esa posible competencia que había ahí, ¿no? Y más si los recursos que tenemos son precarios para hacerlo. La otra cosa es saber cuánto cobro y cómo cobro, ¿no? ¿De qué mecanismos me puedo valer si me lo depositan aquí y solo a ellos les doy acceso? Si genero un sistema de boletaje, si qué hago, ¿no? Entonces surgió una iniciativa que me parece se llama Teatralia, creo que sí es Teatralia, donde justamente lo que hicieron es generar boletaje para tu evento, sobre todo del teatro. Y ellos se encargan de cobrar, etcétera, ¿no? De promocionar
y ya pues te pasa a ti el quiénes y cómo han pagado. Pero también los precios se disparan, o más bien se hacen como a ojo de buen cubero. ¿Quién y cómo va a cobrar cuánto, no? Y Sí. por qué, si es en línea, si es a distancia, pero la producción sigue costando. Entonces, eso ha sido muy complicado también generarlo, y sobre todo que se vaya generando esa posible cultura de pagar por lo que se está haciendo y hacerlo a distancia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Tener esa conciencia como público de que lo que nos están ofreciendo nos va a tener un beneficio, ¿no? Vamos a tener un entretenimiento, una reflexión, un espacio de esparcimiento, pero y por lo mismo, esas personas que lo hacen de manera profesional, pues tienen que vivir como cualquiera de nosotros, ¿no? Ganar de su trabajo y pues qué otra manera que apoyarlos, más si son nuestros amigos, en el caso que usted ponía, ¿no? Más si son nuestros amigos, nuestros compañeros, pues apoyar sus iniciativas, ¿no? También le quería preguntar, justamente con todos estos casos que se han dado y todas las dificultades que han ido saliendo y se han ido resolviendo muy benéficamente, ¿cuál sería la importancia, por ejemplo, de la parte que usted, por ejemplo, hace, ¿no? De las investigaciones que hay detrás de estos problemas que existen en el medio artístico? ¿Cuál sería la importancia de que se haga como este registro? Bueno, primero que nada, tú sabes que toda investigación lo que primero genera es dejar constancia y un registro sistematizado de lo que estamos viviendo y de la situación y de lo que eso implica, ¿no? Este, mientras más registros existan realmente de este tipo de situaciones, nos vamos podemos tener una idea distinta de lo que es el gremio y de lo que implica vivir e intentar hacer trabajo desde este gremio, ¿no? Para Sí. valorarlo más. Cuando ya nos sentamos tú y yo a platicar que esto es un tema, la gente ya puede ser que tenga otra perspectiva de lo que está sucediendo y efectivamente ver a su hermano, al amigo del novio, qué sé yo, como gente valiosa y que está Claro. también intentando hacer lo suyo, y por lo cual es importante que todo esto quede no solo registrado, pero concienzado y consensuado de que es importante que todos tengamos la oportunidad de vivir de lo que nos gusta hacer, para lo que somos aptos, pero también la necesidad que tenemos como sociedad, como sociedades, de dejar todo tipo de registros de lo que nos ha tocado vivir, de las memorias, generar memorias que nos hagan reflexivos y que nos pongan en otra situación del dónde estamos, y que también me pueda yo mirar en espejo a partir de lo que el otro está expresando y que a lo mejor a mí ni siquiera se me había ocurrido, ¿no? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Pues muy valioso, la verdad, que se hagan ese tipo de investigaciones. Y para ir cerrando un poquito el Claro. tema del día de hoy, la última pregunta sería si existen algunos programas institucionales que apoyen a este gremio artístico en situaciones vulnerables, como es el caso de la pandemia por COVID-19, a nivel, no sé si nacional o internacional incluso. Sí, los gobiernos de los tres niveles, es decir, el federal, la Secretaría de Cultura, el IBEC, los ayuntamientos, han montado programas que se llaman algo así como Contigo en la Distancia, La UNAM en tu casa, Desde el Interior, distintos programas que justamente lo que han buscado es promover dos cosas. Una, que la oferta cultural siga vigente, ¿no? Y Sí. la otra es que efectivamente los creadores estén generando un ingreso a partir de que esa oferta cultural esté vigente. Se han hecho varias convocatorias mínimas, medianas
y de relativo tamaño, en realidad también, obviamente esto nos sorprende a todos, ¿no? La contingencia llega, no tenemos idea de lo que nos toca vivir y por lo tanto no tienen mucha idea las instituciones de si mantener los programas que ya tenían planeados para el año, cómo, cómo utilizar los recursos, si lo guardan para el festival, si lo transforman en convocatoria de otro modo. Y entonces van a ser como de muy diferentes tamaños y alcances, pero sí, casi todas las instancias de cultura de ayuntamientos, del estado, de la federación, han tenido programas varios, ya sea para centros culturales, para creadores específicos y demás, y han sido muchas veces convocatorias chiquitas a medianas, pero ahí han estado. Ahora sí, la otra cosa es que han estado desapareciendo a lo largo de este año porque se supone que ya estamos en posibilidad de estar volviendo, lo cual es una verdad a medias, ¿no? Sí, exacto. No, nada asegurado todavía, ¿verdad? Uh-huh. Ok, doctora, pues algún comentario final, alguna invitación que le quiera hacer a nuestro público. Claro que sí. Bueno, pues efectivamente a que apoyen, a que valoren, a que se acerquen a la obra de teatro al aire libre, a que busquemos acercarnos a los espacios escénicos. Eso sí, también hay que demandarle a quienes lo están haciendo que nos aseguren que tengamos la tranquilidad de que vamos a estar cubiertos por ellos, ¿no? Es decir, suficiente distancia, gel, todas estas medidas que son más que necesarias. Nada más. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias otra vez por aceptar la invitación, por estar con nosotros, por platicarnos todos estos datos que la verdad son bastante interesantes. Ojalá que haya un nuevo panorama para la comunidad artística en el que pues mejore toda esta situación y que el público también esté dispuesto a ser partícipe de esto, ¿no? De este proceso. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Con gusto, Alexa, y un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, doctora. Ojalá la tengamos por aquí muy pronto otra vez. Hasta luego. Bueno, pues a continuación pasaremos con nuestra sección de Te Cuento Mi Ciencia, esta vez a cargo de José Abraham Lechuga Hidalgo. Él es de la Maestría en Desarrollo Agropecuario de la región de Coatzacoalcos. Vamos con él. Hola, mi nombre es José Abraham Lechuga Hidalgo y el título de mi proyecto se llama Sustentabilidad en el Sistema de Producción de Maíz en el Ejido de Cabañas, Acayuco, en Veracruz. El principal objetivo del proyecto fue evaluar la sustentabilidad del sistema producto maíz. El trabajo se dividió en 4 fases. La primera, una encuesta diagnóstica. La segunda fase fue la evaluación de la sustentabilidad del sistema de producción. La tercera fase, un análisis para ver la aceptación de algunas prácticas agroecológicas. Y la última fase fue realizar una propuesta agroecológica para el sistema de producción. De acuerdo con los resultados, los principales puntos críticos son la baja rentabilidad del sistema, la alta entrada de insumos externos, sobre todo herbicidas y fertilizantes, y la última, la baja diversidad productiva. Eso es. Bueno, muchísimas gracias a José Abraham Lechuga Hidalgo de la Maestría en Desarrollo Agropecuario en la región de Coatzacoalcos. Felicidades por su investigación y ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Pero esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su agrado. Muchas gracias por visualizarnos y les recordamos que pueden compartir este programa en sus perfiles de Facebook para que más personas obtengan esta información que seguramente les va a ser muy valiosa. Además, si eres estudiante de la Universidad Veracruzana, te recordamos que puedes participar en nuestra sección de Te Cuento Mi Ciencia, contándonos en tan solo 1 minuto acerca de tu investigación o tema de tesis. Las cápsulas se estarán compartiendo en las redes sociales de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, las cuales te invitamos a seguir, que están aquí abajo de mí. El autor o la autora de la cápsula mayormente compartida
será acreedor de un obsequio no monetario por parte de la Dirección de Comunicación de la Ciencia y tendrá la oportunidad de ser invitado especial en este programa para platicar sobre su tema de investigación. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Alexa Mendoza, me dio mucho gusto estar contigo en otro sábado por la tarde y nos vemos el próximo sábado a las 5 en otro programa más de ¿Qué te cuento? ¡Hasta luego!